¿Sabes qué es la comunicación celular? La comunicación celular es el proceso biológico fundamental mediante el cual las células intercambian información a través de señales, sean químicas o eléctricas. Estas señales son captadas por receptores específicos que desencadenan respuestas intracelulares permitiendo la integración y el funcionamiento del organismo en sí. Una de sus importancias es que permite la coordinación de las funciones de células, tejidos y órganos. El sistema nervioso, por ejemplo, la transmisión es a través de impulsos electroquímicos que permiten interpretar estímulos y generar respuestas adecuadas, como la regulación del crecimiento, la diferenciación celular, la coordinación del sistema endocrino, respuestas inmunológicas, adaptaciones a cambios medio interno y externo y el mantenimiento de la homeostasis. Tenemos también como tipo de comunicación. Estas se subdividen en 4, en autoclínica, paraclínica, endoclínica y sináptica. La autoclínica es la célula que actúa sobre sí misma. La paraclínica actúa sobre las células cercanas, reenviando remisores hacia ella. La endoclínica son hormonas que viajan por la sangre hacia las células lejanas como pseudoreceptor. La sináptica es la transmisión rápida entre la neurona mediante neurotransmisores. En esto también podemos encontrar las etapas de señalización. La recepción, que es una molécula señaladora ligando que se une a un receptor específico con una célula diana. Traducción. La célula se convierte en la respuesta molecular intracelular para dar paso, así como la respuesta que la célula ejecuta una acción específica del cambio metabólico expresando una información genética. Señalización celular y receptores. Las células se comunican entre sí para coordinar funciones y responder a sus entornos. Pero, ¿qué es una señalización celular? Este es el proceso por el cual una célula emisora envía una señal química a otra en blanco para provocar una respuesta específica. B. Receptores. Los detectores de señales. Los receptores son proteínas especializadas en la membrana o en el interior celular que reconocen y se unen a una molécula de señal ligando. ¿Qué son ligandos? Pues estas son moléculas de señal que viajan hacia una célula en blanco. Receptores. Estas son las proteínas que reconocen y se unen al ligando. Respuesta celular. Estas son las activaciones de vías de señalización que generan una respuesta específica. Ahora tenemos los tipos de receptores. Tenemos receptores de membrana y receptores intracelulares. Los receptores de membrana están en la superficie celular y detectan señales que no pueden entrar a una célula. Por ejemplo, tenemos las hormonas o los factores de crecimiento. Receptores intracelulares. Estos están dentro de la célula y se unen a señales que sí pueden atravesar la membrana, como por ejemplo tenemos las hormonas esteroideas. D. Básicamente, esto en resumen, la señalización celular permite que las células se comuniquen de manera precisa. Los receptores son claves para recibir, interpretar y transformar esas señales en respuestas. Continuando con el siguiente tema, sistema nervioso en la regulación, podemos decir que este es el encargado de controlar y coordinar todas las funciones del cuerpo, ya que en él se desarrollan funciones importantes como la conciencia y el raciocinio, es decir, la capacidad de razonar, relacionar ideas y tomar decisiones. Para cumplir esta función, el sistema nervioso primero recibe estímulos tanto del medio interno como del externo. Por lo tanto, detecta cambios en el organismo y en el entorno. Luego, esta información es interpretada y procesada por el sistema nervioso central, lo que permite generar una respuesta rápida a través de los músculos y las glándulas. Todo este proceso permite mantener condiciones internas estables, lo que se conoce como homeostasis, regulando funciones como la temperatura corporal, la respiración y el ritmo cardíaco. Como siguiente punto tenemos a la transmisión sináptica, que este es un proceso fundamental en el sistema nervioso, que permite la comunicación entre neuronas. Este proceso ocurre en la sinapsis, que es un punto de contacto funcional entre dos neuronas, y está formada por la neurona presináptica, que es la encargada de enviar la señal, una neurona postsináptica que recibe dicha señal,
y entre ambas se encuentra la hendidura sináptica, que es un pequeño espacio donde se transmite la información química. Como siguiente punto también tenemos a las características de la respuesta inmediata nerviosa, en donde el sistema nervioso se caracteriza por generar una respuesta inmediata, ya que utiliza impulsos eléctricos que viajan en milisegundos. Estas respuestas son específicas y de corta duración, lo que permite al organismo reaccionar rápidamente ante cambios y a mantener la homeostasis. Un ejemplo es cuando una persona toca una rosa con espinas. El estímulo es el dolor que estas producen. Esta información llega a la médula espinal, que genera una respuesta inmediata, haciendo que el músculo retire la mano. Esto permite proteger al organismo ante posibles daños. Luego esta información de dolor llega al cerebro. Sin embargo, como el cuerpo necesita reaccionar rápidamente, actúa primero la médula espinal, y este es un ejemplo claro de arco reflejo. Por último, tenemos a ¿qué son los neurotransmisores? Estas son sustancias químicas o biomoléculas que permiten la comunicación entre neuronas en la sinapsis. Se libera cuando llega un impulso nervioso y puede estimular o inhibir la respuesta a la siguiente neurona. Además, no solo actúan entre neuronas, sino que también puede actuar sobre músculos permitiendo el movimiento y sobre glándulas regulando la liberación de hormonas, como el cortisol en situaciones de estrés. Algunos ejemplos, como primer punto tenemos la acetilcolina, que está relacionada con la memoria, el aprendizaje y la contracción muscular. Luego tenemos a la dopamina, que se libera cuando experimentamos algo satisfactorio, como comer algo que nos gusta. También participa en el aprendizaje, la memoria y los comportamientos adictivos. Luego tenemos a la serotonina, que es conocida como el neurotransmisor de la felicidad, que regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito. Además es importante en funciones cognitivas y en la regulación de dolor. Y por último tenemos a la noradrenalina, que participa en la respuesta al estrés y regula funciones como la tensión y el ciclo de sueño y la presión arterial. Y como resumen, el sistema nervioso es el gran sistema de control del cuerpo que detecta, procesa y responde ante cambios para mantener el equilibrio interno y asegurar la supervivencia. Gracias. Hablemos sobre el sistema endocrino en la regulación. Primero, el sistema endocrino es el encargado de regular y coordinar muchas funciones del organismo mediante hormonas, las cuales son sustancias químicas producidas por las glándulas endocrinas, que viajan por la sangre hasta llegar a células específicas llamadas células dianas, y que gracias a esto el cuerpo puede mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno. Entre las principales glándulas endocrinas encontramos a la hipófisis, que es conocida como la glándula maestra porque controla a otras glándulas, la tiroides, que regula el metabolismo y la energía, las suprarrenales, que están relacionadas con la respuesta al estrés, el páncreas, que controla los niveles de glucosa en sangre, y las gónadas, que producen hormonas sexuales relacionadas con la reproducción. Ahora, ¿cómo actúan las hormonas? Bueno, la glándula endocrina produce y libera la hormona. Después, la hormona viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula diana. Allí se une a receptores específicos como si fuera una llave que encaja en una cerradura, que finalmente la célula generará una respuesta específica para ayudar a mantener el equilibrio en el organismo. Existen dos tipos principales de acción hormonal. El primero ocurre cuando la hormona se une a receptores de membrana y utiliza segundos mensajeros como el AMPC para enviar señales dentro de la célula. Un ejemplo es la adrenalina, que produce respuestas rápidas como el aumento del ritmo cardíaco. El segundo tipo ocurre cuando la hormona entra directamente a la célula y se une a receptores intracelulares, activando genes en el núcleo. Un ejemplo es el cortisol, que es una hormona esteroide que ayuda a regular el metabolismo y la respuesta al estrés. El sistema endocrino participa en diferentes procesos de regulación, como por ejemplo que regula la glucosa en sangre mediante la insulina y el glucagón. Controla el metabolismo y la energía con las hormonas tiroides. Participa en la regulación mediante las hormonas sexuales y también interviene en el crecimiento gracias a la hormona del crecimiento. Y bueno, esta diferencia del sistema nervioso tiene respuestas más lentas, pero duran más tiempo. Esto permite que el cuerpo mantenga funciones importantes de manera estable y continua. Y en conclusión, el sistema endocrino es fundamental porque regula el funcionamiento del organismo mediante hormonas, permitiendo mantener el equilibrio interno y coordinando procesos vitales como el metabolismo, crecimiento, reproducción y respuesta al estrés.
Hoy hablaremos sobre la integración neuroendocrina y la homeostasis. Primero debemos entender qué es la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener estables sus condiciones internas y así funcionar correctamente. Aunque el ambiente cambie o el cuerpo pase por diferentes situaciones, el organismo siempre intenta mantener un equilibrio. Por ejemplo, el cuerpo regula constantemente la temperatura, la cantidad de agua, el azúcar en la sangre y el pH. Todo esto es necesario para que nuestras células y órganos funcionen bien. Aquí entra el sistema nervioso que actúa como un detector rápido de cambios. Este sistema identifica cualquier alteración y envía señales neuroquímicas para producir una respuesta inmediata. Gracias a esto, el cuerpo puede adaptarse rápidamente y evitar desequilibrio. La homeostasis también depende de otros sistemas del cuerpo. Por ejemplo, el sistema respiratorio ayuda a controlar el pH mediante la respiración, mientras que el sistema renal regula la presión arterial y el volumen de sangre eliminando o reteniendo líquido. Ahora, hablemos sobre la relación entre el sistema nervioso más el sistema endocrino. Cuando ambos trabajan juntos, forman el sistema neuroendocrino. Este sistema coordina funciones importantes del cuerpo mediante señales nerviosas y hormonas. El órgano principal de esta relación es el hipotálamo. El hipotálamo conecta el sistema nervioso con el endocrino, porque recibe información del cuerpo y responde produciendo hormonas que controlan a la hipófisis. La hipófisis, también conocida como glándulas maestras, liberan hormonas que actúan sobre otras glándulas del organismo, como la tiroides, las suprarrenales y las glándulas productoras. De esta forma, el cuerpo logra coordinar muchas funciones importantes. El sistema endocrino trabaja mediante hormonas y mecanismos llamados retroalimentación o feedback. Existen dos tipos principales. Entre ellos tenemos la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Entre la retroalimentación positiva, que aumenta la producción hormonal cuando los niveles en sangre son bajos, esto ayuda a recuperar el equilibrio. Y la retroalimentación negativa, que disminuye la producción hormonal cuando existe un exceso. Este mecanismo evita que las hormonas aumenten demasiado y causen problemas en el organismo. Uno de los sistemas más importantes es el eje hipotálamo-hipófisis. Este eje funciona como principal centro de control hormonal del cuerpo. El hipotálamo produce hormonas liberadoras que estimulan a la hipófisis, y la hipófisis responde liberando hormonas hacia otras glándulas. Por ejemplo, la hormona TRH estimula la tiroides, que participa en el metabolismo. La CRH estimula las glándulas suprarrenales relacionadas con el estrés, y la GnRH regula las hormonas reproductivas tanto en hombres como en mujeres. Gracias a ese eje, el cuerpo puede controlar funciones como el crecimiento, la reproducción, el metabolismo y la respuesta al estrés. En conclusión, la integración entre este sistema nervioso y el sistema endocrino es fundamental para mantener la homeostasis. Gracias al trabajo conjunto de ambos sistemas, el cuerpo puede adaptarse a los cambios y mantener el correcto funcionamiento de todos sus órganos.